Bueno, pues es una alegría poder contar con Bruno Montano después de algunas semanas que te hayan cambiado el turno. ¿Todo bien en tu vida, Bruno? Todo bien, sí. Sigo bien, sí. ¿A qué nos traes hoy, Bruno? Pues hoy os traigo un libro fantástico, como siempre, que es de un autor que algunos meten en el boom, otros no lo meten en el boom, yo creo que no, pero bueno, algunos lo meten en el boom, que es Manuel Puig. Aquí lo llamamos Puig, en Argentina lo llaman Puig, y se trata de El beso de la mujer araña, posiblemente su libro más popular, un libro del que se hizo una película, estábamos comentando. Como William Hart, el que murió hace poco. William Hart ganó un Oscar en esta película, Raúl Juliá era el otro protagonista, Sonia Braga. Y luego se han hecho musicales, que es una cosa que yo no veo. La película la puedo ver, obra de teatro lo veo, pero musicales sobre este libro es extraño. Pero se han hecho varios musicales en Estados Unidos sobre esta novela. Que ya digo, como película, como obra de arte la veo, sobre todo como teatro, pero como musical no lo veo. Sin embargo, se han hecho, ¿sí? ¿Sí? No sé, me comentáis que no la habéis leído, ¿no? No, yo no. Yo la leí 2 veces, explicaré la diferencia entre las 2 lecturas, lo que hice en la primera lectura y cómo rectifiqué en la segunda lectura, ¿no? Bien, Manuel Puig nació en 1932 en Argentina y murió en 1990 en Cuernavaca, en México. Murió joven, murió con 57 años porque se le complicó una operación nada grave, una operación leve de vesícula, creo que era, se le complicó y murió en Cuernavaca con 57 años de una infección de estas que pillas en quirófano y tal, sí, y murió el pobre con 57 años en el esplendor de su carrera, ¿no? Nació, como he dicho, en Argentina, en General Villegas, en lo que él llama la Pampa Seca, una pampa prácticamente desértica. Pues en este pequeño pueblo nació. Era hijo de un padre de origen catalán. Su abuelo era un catalán que tuvo que huir de Cataluña. Su padre ya sí que nació en Argentina y su madre era de origen italiano. De hecho, su segundo apellido es de Ledonne. Se llamaba Manuel Puig de Ledonne. Su padre era un comerciante, vendía diferentes cosas, vendía vino, vendía comestibles y tal. Su madre era licenciada en química y trabajó en un hospital en el laboratorio, ¿no? Desde muy pequeño acudió con mucha periodicidad al cine. Su madre le llevaba prácticamente 5 días a la semana al cine y creció viendo muchísimo cine de todo el mundo. De hecho, el cine es muy importante en su vida y muy importante en este libro del que vamos a hablar. Mira si era importante el cine, que decidió aprender lo que él consideraba que eran los idiomas del cine. Aprendió inglés, aprendió francés, aprendió italiano, aprendió alemán, porque los consideraba los idiomas del cine. Él renunciaba un poco al castellano o al argentino porque lo consideraba el idioma de la realidad y no le interesaba demasiado. De hecho, no empezó a escribir en castellano hasta los 30 y pico. Siempre escribió en inglés, a pesar de que no era su lengua materna, porque él el castellano lo asociaba a su pueblo y su pueblo lo asociaba a la realidad que no le interesaba. Por eso él escapaba en la sala de cine a esa otra realidad cinematográfica que le interesaba. Estudió bachillería en Buenos Aires porque en su pueblo no se podía estudiar bachiller. Luego fue a la universidad y estudió filosofía y letras. Se licenció en filosofía y letras, pero le tiraba mucho el cine. Y consiguió una beca en Roma, en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, en la época en la que estaba en alza el neorrealismo, y se marchó a Roma a aprender dirección de cine, porque en aquel momento quería ser director de cine. ¿Tenía familia de posibles? Entiendo. No, fue con beca. Ah, mira. Sí, él estudiaba literatura italiana en el Instituto Dante Alighieri de Buenos Aires y por buen expediente académico consiguió una beca y gracias a esta beca fue a Roma, ¿no? Era de familia media baja. Allí se dio pronto cuenta de que no servía para director de cine, no tenía la autoridad, la capacidad de liderazgo que necesita un director de cine y se decidió no truncar esta incipiente carrera, porque empezó incluso a trabajar como ayudante de dirección en algunos films importantes y con algunos directores importantes. Luego intentó pasarse a guionista de cine, tampoco salió bien, pensó que no tenía talento para los guiones de cine. Y tras un periplo por varios países europeos, vivió en París, vivió en Londres, vivió en algún país nórdico, volvió a Argentina y de ahí a Nueva York. En Nueva York se buscó un trabajito que le dejara media jornada libre para poder escribir, porque entonces, escribiendo guiones, se dio cuenta de que no tenía talento para el guión, pero posiblemente sí lo tenía para la novela, porque escribía guiones y le salían
novelas cortitas, y dice, pues no, yo valgo para la novela, pero no para el guión. Entonces, aprovechando que sabía idiomas, lo contrataron en una compañía aérea, en Air France, y trabajó durante 4 años en Air France por las mañanas y por la tarde escribía, ¿no? De hecho, 3 años le costó escribir su primera novela, La traición de Rita Hayworth, ¿no? Que la publicó en el 68. Y a partir de ahí ya empieza su carrera, digamos, como novelista. Pero claro, empezó ya a escribir novela con 32, 33 años. Y empezó a hacerlo en castellano, porque un amigo le dijo, quizá ese bloqueo que tú sientes es porque no usas realmente tu lengua materna, deberías escribir en castellano. Y tuvo razón el amigo, empezó a escribir en castellano y se desbloqueó, digamos, su imaginación. Y fíjate la importancia en la vida, os lo digo a todos, y me lo aplico, lo intento aplicar a mí, la importancia en la vida de darte cuenta de no sirvo para esto, no sirvo para el otro, no, tal. Que eso me parece una muestra de inteligencia muy... Porque normalmente tú te empecinas, que quiero ser director de cine, que quiero ser director de cine, que quiero ser guionista, y ese dice, no. Se dio cuenta. Y eso lo cuenta muy bien. Hay una fantástica, las fantásticas entrevistas de Soler Serrano en A Fondo. Sí. Pues hay una fantástica entrevista de Soler Serrano a Puig en la que él cuenta precisamente eso. Se dio cuenta de que no iba a servir para director, se dio cuenta después que no iba a servir para guionista, pero sin embargo eso le sirvió para saber que como novelista sí que podía tener un futuro, y a eso se dedicó en cuerpo y alma, ¿no? Entonces escribió su primera novela, La traición de Rita Hayworth, pero claro, era un hombre que no estaba conectado al medio narrativo de ningún tipo, no conocía a ningún escritor, no estaba metido en los círculos literarios, pero sí era muy amigo de Néstor Almendros, hombre, director de fotografía, absolutamente, el de Eric Romer, casi nada. El grandísimo escritor de fotografía, pues estudiaron juntos en Roma, eran muy amigos. Qué y Néstor Almendros conocía a Juan Goytisolo, y Juan Goytisolo conocía a Carlos Barral, y a través de esta cadena el editor llegó esta novela al premio Novela Breve de Seix Barral, y llegó a la final, y no ganó porque Vargas Llosa se opuso a darle el premio Novela Breve porque pensaba que Puig escribía como Corintellado. Palabras textuales, dice, no puedo darle el premio Biblioteca Breve a un escritor que escribe como Corintellado. Sin embargo, Juan Goytisolo era un apasionado de esta novela e intentó que le dieran el premio, no lo consiguió, al final se impuso el criterio de Vargas Llosa y se lo dieron a Juan Marsé. Últimas tardes con Teresa, ¿no? Otra grandísima novela, pues compitió con Últimas tardes con Teresa por el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, ¿no? Al final no lo consiguió, pero bueno, el libro sí fue un éxito primero en medios anglosajones, se vendió muy bien en Estados Unidos. De hecho, Rita Hayworth lo conocía y conoció a Puig en una fiesta y le dijo, voy a ver si alguien consigue hacer una película con tu novela, que me han dicho que es muy buena, y tal. Hablaron, ¿no? Luego escribió un par de novelas más, y ya en el 76 es cuando escribió esta novela, El beso de la mujer araña, que es de la que quiero hablar, que hace unos años la leí saltándome de ciertos fragmentos que yo creía que eran insustanciales y no entendí nada. Y he vuelto a hacer recientemente una lectura sin saltarme esos fragmentos que yo creía vanos, y ahora ya lo he entendido todo, y explicaré por qué, ¿no? Él tuvo que irse de Argentina después de escribir de Buenos Aires a Fer, que se metía bastante con la política y la situación política argentina y tal. Sufrió amenazas de la AAA, no sé si os acordaréis de la AAA, que era una especie de cuerpo parapolicial. Que se cargó, creo que más de 1000 personas, ¿no? Y una ramificación en España, o algunos vinieron aquí a España y tal, sí. Sí, pues crecieron allí, según se dice, al amparo de la última legislatura de Perón, y bueno, se encargaban de torturar y exterminar a comunistas o artistas, escritores que tuvieran algún tipo de relación con el comunismo, y se calcula que más de 1000 personas murieron a manos de este cuerpo parapolicial, ¿no? Pues él sufrió amenazas de este cuerpo parapolicial, se marchó a México y prácticamente ya no volvió a Argentina. De hecho, murió en Cuernavaca, en México, porque no se atrevió a volver, porque sabía que esta gente cumplía las amenazas, ¿no? Y no sé si conoceréis el argumento del libro, pero el argumento es muy interesante, pero lo realmente interesante de este libro es la forma que fue muy innovadora en aquel momento. El argumento es el siguiente, ¿no? Cuenta la historia de 2 reclusos argentinos que son encerrados en la misma celda, ¿no? Uno de ellos es un homosexual condenado por corrupción de menores, y el otro es un activista político, un guerrillero, ¿no?, marxista, y se les encierra juntos en una misma celda, ¿no? Y se establece entre
entre ellos una extraña relación, ¿no? en el que se exploran un poco los límites de la condición sexual, de la condición social y tal. Entonces, me parece una idea genial encerrar en una celda a dos personas que representan extremos opuestos, ¿no? Ese es un poco el argumento. Pero lo realmente interesante es cómo está contada. Es la primera novela que yo he leído que no hay narrador, de ningún tipo, no hay narrador, el narrador no existe, no hay una persona que por encima de los protagonistas controle las situaciones, controle el avance o retroceso de la narración. No hay narrador, hay un narrador inexistente, ¿no? Y se basa todo en diálogo. Hace un uso, digamos... Pues casi un guión cinematográfico. Prácticamente, pero sin acotaciones, porque en un guión cinematográfico hay acotación, aquí no. Aquí simplemente es un diálogo entre estas dos personas. Un diálogo que en ningún momento está apoyado por reflexiones de un narrador, por acotaciones de un narrador, por voces. Ni contextualizado, ni nada. No, simplemente está acompañado de una serie de todo el textos, rato diálogo. Todo el rato diálogo, menos una serie de textos que él incluye, pero como notas a pie de página, que son reflexiones sobre la homosexualidad desde el punto de vista del psicoanálisis. Entonces está cuajado todo el texto de notas a pie de página con reflexiones sobre la homosexualidad, extraídas de libros de sociología, de psicología, que a él le interesaba muchísimo. A él le interesaba mucho el psicoanálisis, por ejemplo, estudió psicoanálisis y está todo el texto salpimentado con reflexiones psicoanalíticas sobre la homosexualidad, ¿no? Está acompañado el texto también el diálogo de informes policiales, por ejemplo, reúne varios tipos de materiales en uno, ¿no? Pero lo realmente interesante es que el narrador no existe y avanza la novela a base de diálogo, ¿no? Incorpora por primera vez en Argentina lo que son historias de vida grabada. Es el primero en Argentina en usar grabadora. De hecho, Arregui, que es uno de los dos protagonistas, el guerrillero, existió. Y él grabó conversaciones con Arregui y se basó en estas conversaciones para crear este personaje. Y le contrapone un personaje totalmente de ficción. Entonces contrapone lo que podríamos llamar lo documental, lo grabado, con lo ficcional, ¿no? Entonces es muy interesante esta operación que hace. Una de las dos voces es real, la otra es ficcional, ¿no? Las enfrenta a ver qué pasa, ¿no? El efecto Puig. Los críticos hablan del efecto Puig, que es muy interesante. Cómo las conversaciones aparentemente son livianas y banales, pero están acompañadas de una intensidad creciente que mejora todo el conjunto. A esto lo llaman los críticos el efecto o el gesto Puig, ¿no? La yuxtaposición de materiales, que ya he dicho, incorpora informes policiales, llamadas telefónicas, estos textos a pie de página. Lo que llaman también los críticos malla de estereotipos. Cada una de las dos voces principales van acompañadas o son tomadas, digamos, por arquetipos populares, ¿no? Populares que él saca, por ejemplo, de los folletines, de las telenovelas, de los tangos. A él le interesaba mucho la cultura popular, no la cultura de masas, la cultura popular, ¿no? Y le interesaban mucho los géneros llamados menores. Entonces, incorpora en las voces de ambos todo este tipo de estereotipos que se usan en la cultura popular, ¿no? Y el cine tiene una presencia importantísima, porque a lo largo de esta novela, uno de ellos, Molina, que es el homosexual, le va contando películas a Arregui, ¿no? Arregui por las noches le dice: Molina, cuéntame una película. Y a lo largo de toda la novela va contándole películas. Yo cuando lo leí por primera vez me salté las películas. Pensé, qué coñazo, me salto las películas total. Y claro, no entendí nada por el hecho de haberme saltado las películas. En una segunda lectura y ya leí las películas y vi lo importante que eran las películas dentro del texto, ¿no? Porque lo que se cuenta en las películas va avanzando lo que va a pasar luego entre ellos dos, ¿no? Porque todas las películas hablan de personajes que sufren una metamorfosis, personajes que establecen con otros una doble relación de confianza, traición. Entonces, lo que le cuenta en la película por la noche tiene mucho que ver con lo que sucederá entre los dos protagonistas al día siguiente. Entonces, muy importante, no hagan como yo, los oyentes que quieran leerse este libro, no se salten las películas, es muy importante. Y son películas que si las... ¿Son clásicos? Sí, son clásicos. Sí, El beso de la mujer pantera, por ejemplo, es la primera. La primera de las películas es El beso de la mujer pantera. Cat People. Bueno, El beso es el remake, la original es La mujer pantera, es una maravilla. Pues esa, por ejemplo, es la primera película que Molina le cuenta a Arregui, ¿no? Y hasta 6 películas prácticamente enteras le cuenta, ¿no? Entonces, la técnica para contar películas pues es una técnica diferente, es narración pura, ¿no? Y es un reflejo de cómo, digamos, el arte puede influir directamente en la vida, ¿no? Por tanto, la forma es interesantísima.
independientemente del tema, que también me parece muy interesante, la forma es increíble porque era muy novedosa y fue lo que realmente impactó a la gente que la leyeron. A los del boom no le hizo gracia porque vieron en él una especie de competencia. Era homosexual, era apolítico. ¿Por celitos? Sí, porque era homosexual, era político, no hacía un uso combativo de la literatura, aunque sí que hay política en su literatura y está clarísimo, pero no era un combatiente intelectual. Por celitos, fíjate. Por celitos, se le apartó. Madre mía, la tribu Onetti, por ejemplo, literaria, Onetti lo criticó bastante, decía, en sus novelas hay voces, pero no hay narrador. Vargas Llosa dijo que escribía como Corintellado. Yo creo que le tenían celitos. Y luego grandes lectores posteriores, grandes escritores, como por ejemplo Piglia, que he traído un libro de Ricardo Piglia, que hace un estudio de 3 vanguardias argentinas, una de ellas la de Puig, ¿no? El libro se llama Las 3 vanguardias, Saer, Puig y Walsh, y hace un estudio muy interesante sobre Puig. Por ejemplo, a Alan Pauls, que es uno de los escritores argentinos actuales así más prestigiosos, le fascina Puig, a Piglia le fascinaba también Puig, o sea, actualmente se le ha leído mejor que en su día, ¿no? Y ya para acabar, lo que destaco yo sobre todo es, además de la forma y la trama, cómo lo ha hecho, ¿no? En una situación narrativa extrema, como es colocar a dos personas dentro de una misma celda, en esta situación narrativa extrema, como es una prisión, que es el lugar de la represión sexual y política, coloca a 2 personajes, uno basado en la realidad y otro ficticio, pero que representan ambos los estereotipos típicos, ¿no? Molina, el homosexual, representa el estereotipo típico de mundo sentimental homosexual, y Arregui representa el estereotipo típico del machote guerrillero, ideologizado, ¿no? Los contrapone, pero al mismo tiempo vemos como poco a poco se van metamorfoseando uno en el otro, ¿no? Cómo se produce una doble conversión. Vemos cómo Molina se va masculinizando, se va politizando, y cómo Arregui se va feminizando y se va sentimentalizando. Pero esto lo hace de una forma increíble, que yo creo que es lo que más impresiona del libro, y es a través del diálogo. Cuando empieza la novela, tú tienes claro quién habla en cada momento, por las ideas que defiende, por cómo habla. Tienes claro quién es cada uno, porque claro, no hay acotaciones de narrador, te tienes que fijar simplemente en el diálogo y tienes que imaginar quién es el que está hablando en cada momento. A medida que avanza la narración, se van confundiendo y ya empiezas a dudar quién es el que habla, y al final de la narración se confunden completamente. Eso ya no sabes quién es quién. La quijotización de Sancho y cómo... Exacto. Sí, pues él lo hace muy bien, de forma que al final te cuesta muchísimo discernir quién es quién, porque cada uno ya está sosteniendo las ideas del otro. Entonces, a medida que avanza, lo vas viendo, se confunden, hasta que al final te cuesta mucho adivinar quién es quién, ¿no? ¿Habla en el libro de una película que se llama Persona? Creo que no. ¿No? Creo que vale. no. Algunos títulos no me los sé, reconocía las secuencias, algunas las he visto, otras no, pero sí que he leído que son todas películas reales, no se las inventaron, ¿no? Entonces, es increíble ese proceso, ¿no? De cómo uno se va metamorfoseando en el otro. Hay una película muy interesante que se llama Persona que aborda eso. Sí. ¿Silvi? Y Silvia ahora nos va a leer un fragmentito que no es del libro, que es de las 3 vanguardias que he comentado, de Ricardo Piglia, en el que hace una reflexión, yo creo, muy interesante sobre este libro. El texto es altamente utópico. En el lugar donde se da la mayor represión, realiza el gesto de mayor liberación. Es en la celda en la que están encerrados, vigilados, oprimidos por el Estado, donde se realiza ese micromodelo de sociedad alternativa en la que el otro deja de ser el enemigo y el diferente. La película tuvo éxito, ¿eh? Mucho Yo éxito. me acuerdo. Catapultó a Sonia Braga, Raúl Juliá. Sí. Y bueno, Héctor Babenco, creo que era el director. William Hart ya estaba posicionado, pero sí que disparó un sector latino importante que luego fue a Hollywood. Sonia Braga acabó haciendo pelis con Clint Eastwood, y Raúl Juliá, pues bueno, y infinidad también. Con Clint Eastwood hizo una que creo que además... y los Adams. Y luego los Adams y tal. Y desgraciadamente falleció muy joven Raúl Juliá, pero un actor extraordinario. Sí. Y yo creo que estaba en Gringo Viejo también, con Gregory Peck, me parece. Silvi. Hola, tropa, acabo de poner la radio y estoy escuchando una novela que me encantó, El beso de la mujer araña. Me trae recuerdos muy buenos. Creo que se hizo una película en su día. Felicidades por la sección. Normalmente os escucho en podcast. Pues muchas gracias por escucharnos en podcast. Bruno, ¿algo más? ¿No? Yo tengo que darte las gracias, Bruno, porque hace muchos años me recomendaste el libro del desasosiego,
Y estoy con la traducción de Acantilado y es absolutamente apabullante. Pero tienes razón tú, porque no puedes ir a más de 2-3 páginas por día de lo que te envuelve. Sí, es maravillosa. Yo tengo tres ediciones, pero a mí la traducción que más me gusta es la de Ángel Crespo. La de Ángel Crespo, la de Seix Barral, ¿no? Seix Barral creo que es. Seix Barral. Yo tengo 3, lo he leído en 3 ediciones, pero sigo prefiriendo la de Ángel Crespo. Estoy con la de Acantilado, que además el traductor es maravilloso, que se llama Perfecto Cuadrado. Perfecto Cuadrado. Qué nombre más bueno. Que claro, yo dije... El traductor se llama Perfecto Cuadrado, es maravilloso. Y entonces yo estaba con la de Seix Barral, pero sí que es cierto que ya, el otro día las comparaba los principios, y la actualización, o sea, la de Perfecto Cuadrado está más adaptada. Bueno, es lo que dicen, que las obras nunca envejecen, pero las traducciones sí. Pero es que la diferencia es también que en cada una hay materiales diferentes. Claro. Porque no es un libro acabado así. No tiene nada que ver. Claro, cada el edición... principio es el mismo, pero teniendo la de Acantilado, que es una más amplia, porque siempre van descubriendo cosas de Pessoa, tendrá unas 600 páginas, la de Seix Barral son 200 y pico, 300. Sí, no es que cada traductor, digamos, ha hecho una selección de textos y la ha montado para hacer su edición. O sea, no es un libro completo, sino que se va montando. Además que van apareciendo fragmentos de ese mítico baúl de Pessoa, que es sin fondo, del que van apareciendo documentos, pues hay editores que incorporan unos textos, editores que incorporan otros, o el mismo traductor incorpora unas cosas y deja otras en el baúl. Entonces, no solo cambia la traducción, sino el contenido de cada edición. Claro. Bruno Montano, un placer que te reincorpores al programa. Ahora ya sin fallar, ¿eh? Bueno, haré lo que pueda. Haré lo que pueda. Venga, tío, te rollo. Un abrazo, Bruno. Volvemos, os dejamos con el informativo y volvemos.